siento tranquila. Por un lado siento que ya como que ya llegó el día después de que tanto sufrió esperándolo con tanta angustia y todo eso. Ya es como entregarse nomás. Así es que es un día muy importante para nosotros. Era de esos días que concentran la atención desde hace semanas. Uno trascendental, de nervios, de miedo. Ya se la llevaron a Pabellón y ahora hay que esperar por lo menos un par de horas. Hola, chiquillo. Ya me filetearon. Hoy estoy recuperándome. Tengo mucho dolor, ¿no? Pero estoy bien. ¿Y por qué no le gusta que le cuente chistes? Porque me duele, poñodo, eres muy malo. Ya no me hagas reír. Ay, no. Bueno, la risa, remedio infalible, dicen por ahí. Y la técnica logró un excelente desempeño. Vino al médico muy temprano y me dijo que estaba todo bien. Así es que hay que seguir así. Y fue así, como luego de un par de días. Hola. Hoy día me voy. Ya me dieron el alta. Así es que estoy muy contenta. Un poquito débil. Pero bien. Pasamos la primera parte. Partimos a la casa de mi madre en Santiago para la recuperación de Ñosda. Y ahí se comenzó a activar nuevamente lo del viaje a Canadá, que tenía que ser pronto. Tengo la guata apretada. Yo tengo la guata tajeada. Perdón, ¿la tiene apretada y tajeada? Sí, apretada y tajeada. ¡Qué madre! Por supuesto, para ponerle más dificultad, se me ocurre lesionarme una patita. Un lujito que me di. Bueno, ñadito, pago la transferencia del arriendo. Son 6 meses de arriendo. ¿Equivale a cuánta piatita? Ay, es necesario decirlo. Son $13.580 canadienses. Es mucha plata. Pero los arrendos allá son caros. Los invitamos a ver el video. La primera vez que pudimos ver en vivo y en directo el que va a ser nuestro hogar. Aquí se pueden parquear y eso, y esta es la casa. Y está rodeado de casas iguales que ella. Este es el vecindario, es bien bonito. Esta es la entrada principal, ¿verdad? Esta es la sala, ¿verdad? Y aquí está la ventana. Ahí es el patio. Y ahí se miran venaditos, ardillas. Ya teníamos casa donde llegar y el lugar era para nosotros un verdadero lujo. El tour de la corredora de propiedades por la casa nos impresionó. ¿Cómo llenaríamos todo ese espacio si nos íbamos con apenas un par de maletas cada uno? Está muy bonita, sí. Pero ya no nos adelantemos, que quedaba mucho por hacer. Acerca del Canadá. Hola, buen día. Buenas tardes ya. Yo ya saludé. Primero retomamos los videos de Dulce Hogar, una familia de youtubers que se fueron a vivir a la misma ciudad a la que nos íbamos nosotros. Nos aleonaba verlos enfrentar 1000 dificultades y con la cara llena de risa. Desde el viaje en avión, medio de transporte que varios de ellos no habían usado nunca. Y nos transportábamos hacia la playa, en esta vida de gitanos a la que ya nos estábamos acostumbrando. Continuamos viendo a los Dulce Hogar, pero decidimos dar un paso más. Dijeron, díganos si quieren que le mandemos un saludo. Nosotros ayer pusimos y ahora estamos a punto de ver si nos mandaron un saludo. ¡Qué nervios! Otro dice,
Los vemos todos los días en nuestro ritual. Queremos nuestros saludos. Somos los Manso Viaje. Si todo nos va bien, esperamos conocerlos en persona. Sí. Hola, los Manso Viajes. Sí. Tuvimos nuestro saludo. Ya era hora de retomar los trámites para Canadá. Pero desde la playa la cosa no era tan simple. Así que los nervios comenzaron a reaparecer. Si las fechas del viaje no hubieran sufrido estas modificaciones, ya estaríamos instalados en Canadá. Y ahora como que caigo en cuenta que voy a tener que entrar a clase y hablar en inglés. Clase en inglés con pruebas y todo. Y no sé hablar inglés. Estuve en clases de inglés, pero ahí son profesores que pronuncian bien, preocupados de que entendáis. Pero no sé, si yo veo las noticias o algunas películas en inglés, yo no entiendo nada, po. Ahora he vuelto a investigar algunas cosas, a ver algunos videos de YouTube y qué sé yo. Claro, me voy encontrando con un montón de cosas que hay que hacer allá y que no tenemos ni idea. Como por ejemplo, que uno está a cargo de limpiar la entrada de su casa de nieve. Estaba viendo ahí unos videos de unos youtubers que se llaman De Sureño Norteño y mostraban que de repente hay días con 30 grados bajo cero. 30 grados bajo cero. Nuestra casa estaría como a 2 kilómetros, algo así, de mi universidad. Tampoco sé si pasan micros, si es fácil. Entiendo que las micros son caras también. Entonces me tenéis que ir caminando. Y yo no sé ni siquiera si es factible caminar 2 kilómetros con 35 grados bajo cero. ¿Se puede hacer eso? Hay un montón de videos de como un fenómeno que sucede, que no sé cómo se llama, no me acuerdo, en que se produce mucho hielo muy rápido y hay videos de minutos y minutos y minutos de gente sacándose la chucha porque se resbalan, pero nadie puede caminar. Creo que hasta recomiendan así como esos días ni siquiera salir de la casa. Por último, los canadienses se han enfrentado con eso varias veces, saben más o menos qué hacer, pero uno... Pero todavía nos quedaba una preocupación mucho más importante: saber si el problema médico de Ñosda estaba totalmente resuelto. Hola amigos, recién salí del médico y me dio buenas noticias. Al parecer ya esta pesadilla se está acabando. En estos momentos la esperanza ha vuelto a mí y a todos, creo yo. Creo que la vida sigue y hay que seguir con el sueño que tenemos, que es poder irnos a Canadá y empezar una nueva vida allá. Las puertas de la aventura se abrían nuevamente. Era momento de celebrar, de reflexionar, de replantear nuestro viaje ante los nuevos escenarios que nos ponía la vida. Vamos a viajar Matilda y yo en unas 2 semanas. Y Ñosda se quedaría 6 semanas más acá, más que nosotros, por un tratamiento médico. No era el mejor escenario, pero dentro de todo es lo que hay. Es importante, lo más importante es la salud finalmente, ¿no? No nos podemos seguir quedando aquí porque tenemos que hacer varios trámites ahí en Santiago y esto está realmente lejos, así que nos vamos. Era muy triste separarnos unas semanas, como no lo habíamos hecho nunca, especialmente en este proyecto que tanto nos apasionaba, nos unía y que tanto nos había costado, pero no podíamos detenernos. Había que seguir aferrándose a lo que sea. Los últimos días han sido bastante intensos, bastantes problemas que resolver. Y Ñosda tiene una teoría sobre que hay algunas personas que tienen la vida solucionada y para eso hizo un cambio de estética. Hola chiquillos. Cuéntale tu teoría. La gente que tiene los ojos de colores resuelve sus problemas fácilmente o casi no tiene problemas. Así es que como yo tengo tantos problemas en estos últimos tiempos, me voy a poner ojos de colores.
para que se empiece a resolver. ¿Qué me dices? Como fuera, comenzamos los trámites que teníamos pendientes, pasando por alto la vida de gitanos. Aquí estamos, homeless, con todas nuestras cosas acumuladas. Bueno, por lo menos tenemos un lugar donde estar, así que muchas gracias, tía Pati. Este es un sillón cama y esto es un living. Aquí están todas nuestras pertenencias. Casi todas, porque hay más maletas atrás. Oh, esta es la vida del gitano moderno, el gitano migrante. Yo no sé cómo lo hacían los nómadas, la versión muy agotadora. Ahora vamos a ir a ver si podemos comprar los pasajes, loco, que deberíamos viajar la próxima semana y no hemos visto los pasajes todavía. Cuento corto, no logramos comprar los pasajes por internet, así que tuvimos que ir en persona. Ya te está comprando los pasajes, vamos a ver si resulta todo bien. Ya lo tengo sus pasajes. Nuestro plan era pasar en Canadá nuestra primera blanca Navidad. Pero bueno, el destino quiso otra cosa. Estoy yo solita, yo y la Mati están donde la tía Pati. Me emocionan mucho estas fiestas, me recuerdo cuando era niña. Esperemos que el próximo año esté un poquito más abrigada. Lamentablemente, con Mosmi alcanzamos solo a recibir los regalos de Santa Claus. Porque en el caso de Ñosda, se escondieron para ver al rey de la Navidad haciendo de las suyas. Era la primera vez que no pasábamos con Ñosda juntos a esta fecha, pero bueno, preferimos pasar cada uno con su familia. Porque no sabíamos cuánto tiempo podría pasar antes de reencontrarnos con ellos. Y terminada esta fiesta, solo nos quedaba una semana antes de partir. Había que hacer muchos trámites, como ir a la notaría o conseguir dinero del país al que partiríamos. Yo te estoy tratando de encontrar dólares canadienses, a ver cómo le va. También pasamos a comprar algo de ropa para el frío y al supermercado, a comprar los últimos detalles que podríamos necesitar, además de regalos y encargos. Y luego, bueno, a ordenar las finanzas. Vamos a ver cuánto plata he juntado para Canadá. ¡Pum! Todos sus regalos de cumpleaños, Navidad o lo que fuera, para no generar más peso para el viaje, pidió que se transformaran en donaciones en billetes, que son mucho más livianos. Y la suma final nos sorprendió. 419.000 pesos en total, sin contar las monedas, que son poquitas. Había que sumar por todos lados y claro, ya había que deshacerse de nuestro bien más importante. Y esto sería ya lo último por desprenderse, nuestro querido automóvil. Y se va a quedar un Curacabino con el automóvil. Así que voy a Curacaví y vuelvo a pie. O sea, en bus, pero sin auto me refiero. Ya se acababa el tiempo y nos sentamos a imprimir todos los papeles que pudiésemos necesitar. Todo, un montón de papeles ordenaditos en una carpeta comprada especialmente para la ocasión. Como 1 millón de papeles más o menos. No te piden tanto, pero llevamos muchas cosas por si acaso. Y llevo ahí también cosas que me van a pedir después para sacar licencia de conducir, otras cosas. No queremos correr ningún riesgo. Solo quedaba dar los últimos toques estéticos para llegar bonitos y un par de maletas de mano para sumar kilitos por donde fuera. A nuestra llegada el domingo se esperan menos 11 grados y un 80% de posibilidades de que caiga nieve. Y por esas cosas del destino, nuestra última noche antes del viaje coincidía con la última noche del año. Una celebración bastante especial. Y faltan 7 segundos. Alegres porque al fin llegaba el día, con todos los nervios porque saliera todo bien, y con la tristeza de no poder viajar todos juntos. Las últimas horas en Chile comenzaban con el ya tradicional PCR, antes de subirse a un avión en pandemia.
Gniezda decidió arrendar un Airbnb cerca del centro de salud al que tenía que asistir. Recordemos que ya no tenía ni auto para trasladarse. Estaba impecable, pero ese no era el problema. Desde que nos casamos, siempre anduvimos juntos, para todos lados. Cuando llegó Mosmi, más aún. Comenzamos a viajar, siempre todos juntos. Éramos los tres, para todos lados, planificando, aventurándonos, riendo, gozando, enojándonos y reconciliándonos, conociendo, abriendo caminos. Pero por primera vez tendríamos que separarnos por muchas más semanas de lo que jamás hubiésemos imaginado. Esta enorme aventura que planificamos juntos, que soñamos juntos, que sufrimos y gozamos juntos, ahora continuaría con más de 8.000 kilómetros de separación. Recién se fueron el Pablo y la Mati. Viajan hoy día en la noche. Fue muy doloroso despedirme de ellos. Siento como que se me partía el alma. Nunca hemos estado separados tanto tiempo. Y sé que es por un bien común, pero me da mucha pena. Me encantaría haber podido vivir con ellos esta experiencia. Se venía un viaje intenso, con alegrías y con penas, con miedo y con entusiasmo. Porque emigrar es para valientes, y nosotros tres, claro que lo somos.